Dios los bendiga, muy buenos días. Por favor, si son tan amables, y pasen conmigo a Mateo capítulo 22. Como bien decían recién Ernesto y Adriana, lo que vamos a hacer ahora es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Es un gran privilegio que tenemos de tenernos los unos a los otros y de podernos compartir la maravillosa palabra de Dios. El tema de la enseñanza de hoy es Dios y sus cosas primero que nada. Por las dudas, para que se entienda bien, hay otras formas de decir primero que nada. Quiere decir antes de cualquier cosa. Quiere decir también antes de nada, ante todo y antes de nada. Dios primero en todo, Dios y sus cosas primero en todo, Dios y sus asuntos primero en todo en nuestros días. Nosotros hemos cerrado el año 2013, hace poquito nomás, en un titular en nuestra reunión anual hispanoamericana, y dijimos que este año íbamos a continuar proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Dijimos también que vamos a poner la mano en el arado y no vamos a mirar para atrás. Pensamos que estas acciones son a la vez virtuosas y una respuesta lógica, amorosa y con algún grado de retribución al amor que recibimos de parte de nuestro querido Dios en habernos hecho sus hijos. Un tema imprescindible en cuanto al compromiso de hacer algo al respecto de haber recibido vida eterna es ponerlo y dejarlo primero a Dios en nuestras vidas. Habíamos visto que ponerlo primero no significa pensarlo primero, no significa desear que esté primero, no significa decirse a uno mismo y a los demás que Dios está primero. Ponerlo primero a Dios significa ponerlo primero a Dios. En Mateo capítulo 22, si son tan amables de ir conmigo ahí, es un hermoso versículo de escritura para empezar en esta mañana, en este debut que tenemos de nuestra primera transmisión que ve en internet, en Mateo 22, en el versículo 37 dice: Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A un intérprete de la ley, no a una persona del mundo, no a alguien que no sabía de lo que estaba hablando, a alguien que era instruido en las Escrituras, alguien que supuestamente tenía que saberla, tenía que conocer el corazón de nuestro bendito Dios acerca de las cosas que eran del viejo pacto. A ese hombre Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con un 10% de tu corazón. ¿Vieron qué útil es contar con una Biblia? Si ustedes no hubiesen tenido una Biblia, yo los podría haber engañado y podría haberles dicho tranquilamente con un 72,37% de tu corazón. Pero nuestras Biblias dicen con todo tu corazón. En la medida que nosotros vayamos a la palabra de Dios, no vamos a ser engañados en cuanto a la palabra de Dios. Es imprescindible contar siempre en nuestras vidas, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, ponerla por obra. Y cuando sea que vamos a nuestras reuniones bíblicas, llevar nuestra Biblia con nosotros. Llevar la Biblia con nosotros. Si eso es lo que somos, estudiantes bíblicos. Para eso nos reunimos, para estudiar la Biblia. Entonces, tengamos la Biblia. La Biblia tiene que estar primero aquí, luego la ponemos aquí, y lógicamente tiene que estar aquí. Y ahí también, en cada uno de nosotros chequeamos la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. Nadie podrá engañarnos si nosotros estudiamos la palabra. Y ahí dice entonces, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el tercero y grande mandamiento. ¿Vieron? Tampoco los puedo engañar en eso. Es una lástima que ustedes hayan traído sus Biblias. Yo no les puedo decir cualquier verdura desde aquí. Eso es lo que dice. Ese es el primer y grande mandamiento.
qué gran cosa saber esto del corazón mismo de nuestro Padre Celestial, expresado en la dicción de nuestro querido Señor, el Señor Jesucristo. Ese es el primer y grande mandamiento. Entonces, damas y caballeros, queridos hermanos en Cristo, hagamos y mantengamos el firme compromiso que nuestras vidas se orienten en pos de Dios y sus cosas. Pues no podemos separarlo a nuestro querido Dios de las cosas que son de nuestro querido Dios, de los asuntos que son de nuestro querido Dios. Entre otros, su Cristo, su gente, o sea, nuestros hermanos en Cristo, su reino y su palabra, la cual con todo amor y esfuerzo estudiamos, meditamos, hacemos y compartimos con todo nuestro corazón. Mateo capítulo 6, y vamos a pasar un rato largo aquí, así que cada vez que salgamos de aquí, dejen un dedo en Mateo 6 porque vamos a ir y venir. Ustedes saben que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, mayormente en tres maneras. En el versículo, en el contexto y cómo ha sido usada anteriormente. Hoy vamos a desarrollar esos principios de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un poquitito de cada uno, vamos a ver cómo la palabra se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto, vamos a ver el contexto cercano, el contexto remoto y también vamos a ver cómo fue usada anteriormente. Un poquitito de cada cosa porque este es un tema muy importante, porque acá dice que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo lo que uno tiene. Cuando uno dice que lo pone primero a Dios, uno dice también que pone primeras las cosas de Dios. Dios y sus cosas primero en orden, en tiempo, en lugar e importancia. Eso es lo que uno dice, o más bien lo que uno debería decir. Si no, se transforma en una especie de idea, una entelequia, una cosa intangible. Sí, yo lo pongo primero a Dios y tus acciones dicen otra cosa. No es tan solo el decirlo y pensarlo, son tus acciones que debieran demostrarte primero a vos y luego al resto. El resto no importa, es vos y Dios, el resto ya nos enteraremos. Pero no es que estamos ahí para ver, este lo pone primero, aquel no, pero de hecho en algún momento se va a mostrar. Mateo 6:33, acá voy a insistir cambiando las cosas para ver si ustedes se me durmieron y ya no me prestan atención. Mateo 6:33 dice, mas buscad terceramente el reino de Dios. ¿Vieron que no dice eso? Dice primeramente. Entonces al menos hay dos cosas que no dice este versículo. No dice buscad únicamente, ¿verdad? No dice únicamente. Y no dice buscar terceramente o décimamente. Dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando hagamos esto, viene la segunda parte. Como en la cola del perro sigue al perro. Viene el perro, ¿qué pasa atrás del perro? Viene la cola. Bueno, como la cola sigue al perro, la segunda parte de este versículo sigue a la primera. Entonces, cuando vos buscás primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Ya estamos en el versículo, pero vemos, para saber qué cosas nos serán añadidas, tenemos que ir al contexto. Ya estamos en tema, ya estamos aprendiendo a estudiar la palabra de Dios, en el versículo y en el contexto. Muchas veces hemos estudiado este hermoso registro de los evangelios, y ahora vamos a volver sobre nuestras pisadas, pero vamos a empezar más arriba, para entender el contexto en donde nuestro precioso Señor dijo lo que dijo. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba con los discípulos en el monte. Les habló de distintos temas, de las bienaventuranzas, de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de la ira, adulterio, divorcio, juramento, amor a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del versículo 1 del capítulo 6, Jesús enseñó los siguientes importantes temas con la gente que lo seguía. Les dijo que se cuidaran de hacer su propia justicia para ser visto por los hombres, que ofrendaran en silencio sin que nadie se entere. Les enseñó a no orar como los hipócritas que desean ser vistos por todos. Ven, nos ponemos en contexto.
Cada vez que nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos en el versículo de los versículos que estemos estudiando y la ponemos en el contexto para entender la profundidad de lo que Dios nos quiere decir en las palabras que nos dice, en nuestro propio idioma para que nosotros entendamos. Eso estamos haciendo, nos estamos poniendo en el contexto bíblico. Luego enseña una hermosa oración ejemplar llamada Padre Nuestro, con importantes elementos para considerar en nuestras oraciones. No usar vanas repeticiones, nuestro Padre sabe nuestras necesidades, que venga el reino de Dios, habla del alimento, del perdón, de la liberación del mal, el reino, poder y gloria son de Dios. Les enseñó acerca de cómo ayunar, si es que lo hacían, les enseñó cómo hacerlo, no les dijo que tuvieran que hacerlo. Les dijo de no hacerse tesoros en la tierra que se corrompen y pueden ser robados, si sabremos nosotros esto. Habló de hacerse tesoros en el cielo, que es un lugar seguro, el cielo es un banco seguro donde guardar nuestros tesoros. Dijo también que donde esté el tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, y que no se puede servir a dos señores. Entonces, con el contexto ya en nuestra mente, vamos a Mateo 6:25. Para estudiar el contexto inmediato del versículo Mateo 6:33, empezamos en el 6:25, dice: por tanto os digo, ¿por qué tanto? Por lo que acabamos de ver en el contexto inmediato y remoto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahí vida es alma, viene una palabra griega que quiere decir alma, que es el estar vivo, es todo tu voz, es lo que vos sos, es tu ser, tu existir, tu alma, tu vida. No está mal traducida vida, yo ahora voy a decir alma. No os afanéis por vuestra alma, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ninguna duda acerca de lo que es el cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es el alma o la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ninguno de nosotros necesita responder esto. Es tan obvia la respuesta. Es una interrogación retórica. Sí y sí, claro que sí, que es más importante. El Señor Jesucristo concluye que por todo lo que dijo anteriormente, la acción lógica es que no deberíamos afanarnos por la comida o por el vestido. La vida y el cuerpo son más que simplemente el alimento y el vestido. Estos son consideraciones en cuanto a dos de las partes constitutivas del ser humano, el cuerpo y el alma. En nuestro caso tenemos una tercera parte que nos constituye, que nos hace ser quienes somos y nos permite ser hijos de Dios, que es el Espíritu de Dios. Ni falta que decirlo, nadie tiene por qué preocuparse por el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros no nos afanamos por esas cosas, nos afanamos por lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. El consejo de la palabra de Dios es que no nos afanemos por eso. No os afanéis, bien podría ser traducido, no tengáis una preocupación distrayente, una preocupación que te distraiga, que te saque de carril, que te saque de las vías, que te saque de la vía, que te saque de la calle, que te saque del camino que vos tenés que hacer en tu vida, de ponerlo a Dios primero, a Dios y sus cosas primero, y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No debiera haber ninguna necesidad que nos impida reconocerlo a Dios como el proveedor en todas las áreas de nuestras vidas. Es singular que resume en tan solo 2 palabras el total de la vida, cuerpo y alma, listo, es el total de nuestra vida. No hace falta que vaya a cada detalle de ella. Dejando un dedito ahí, como les dije, pasen conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Porque hay otro lugar donde esta palabra traducida, afanéis, está siendo utilizada ahí en Primera de Pedro 5. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ni falta hacía que nos lo dijera. La mano de Dios es poderosa. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
En un rato nos va a decir cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Recuerden ustedes que humillarse, bíblicamente hablando, no es lo mismo que la gente entiende que es humillarse. Para nosotros, los hijos de Dios, humillarse es bueno, no es la humillación del mundo. No. Es una acción deseable cuando vos reconoces que la mano de Dios es poderosa, más que la tuya. Es más poderoso que tu hombro, que tu cabeza, que todo vos. Cuando vos reconoces que el poder viene de Dios, entonces estás en lo que la Biblia llama que te has humillado. Recuerden, es una buena cosa humillarse, no desde el punto de vista del mundo, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y acá viene la forma de humillarse, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué haremos esto? Bueno, muy simple, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves que si seguís leyendo está la respuesta? Por eso te podés humillar bajo la poderosa mano de Él. ¿Y cómo te humillás? Echando. ¿Por qué? Porque Él toma cuidado de vos. Esa es la palabra afanéis, que acá dice ansiedad. Es la palabra griega merimna, o merimna, o es de la familia. Merimna es, en griego, viene a su vez de una palabra raíz que significa división o estar partido. Como que vos agarraras tu cerebro y agarraras, si pudieras, no lo hagas, no lo hagan en casa. Solamente gente entrenada y profesionales pueden hacer esto. Ustedes agarran el cerebro y hacen así, lo cortan en 1000 pedazos. Cuando tenés una ansiedad, cuando tenés un problema, cuando hay una angustia en tu vida, tu mente está partida en 1000 pedazos y son miles avenidas, miles lugares a donde vos podés ir. Entonces, ¿qué haces? No vas a ninguna, te paralizás, porque no sabés cuál es la primera que tenés que encarar. Muchas veces la vida se nos presenta así, que tenemos un montón de lugares donde salir, pero en verdad nosotros los hijos de Dios aprendemos que hay un solo lugar donde ir. Nuestro Padre Celestial, que tiene una mano poderosa y que cuida de nosotros. Entonces, cuando vos tenés la mente partida en 1000 opciones, la mente partida en 1000 pedazos, vos echás tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, Él cuida de vos. Esa es la palabra merimna. Entonces la vamos a usar ahora en la enseñanza como si nosotros entendiéramos lo que dijéramos, lo que estamos diciendo, porque de hecho lo entendemos, acabo de traducirla, y si no, no prestaban atención, pero sé que sí. Entonces, la vamos a usar porque la vamos a ver varias veces utilizada. Quiero que entendamos bien qué es lo que el Señor Jesucristo quiso decir por revelación de su Padre y el nuestro a todos nosotros, no solamente a los que lo escuchaban a Él. La ansiedad es una idea que perturba a la persona, haciéndole difícil o imposible ver la liberación que el Padre tiene preparada para sus hijos cuando echan toda ansiedad sobre él. Eso es lo que es una preocupación. Eso es una preocupación. ¿Vieron ahí la última parte del versículo 7? Si son tan amables, ahí que lo puedan ver. Ahí 1 Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, yo les voy a leer 3 otras traducciones que me parecieron realmente maravillosas para ampliar lo que Dios hace con nosotros y por qué lo hace cuando nosotros echamos nuestra preocupación distrayente sobre Él. Recuerden que es distrayente de qué? Distrayente nos distrae de ponerlo primero, de ponerlo a Él y a sus cosas primero. Esa es la preocupación distrayente. Porque cuando nosotros tenemos esta tremenda herramienta de la mano, de la gracia y del amor y la bondad de Dios, que es echar nuestras ansiedades sobre Él, nuestras preocupaciones distrayentes sobre Él. Cuando lo hacemos, entonces Él toma cuidado de nosotros. Y ahí vamos a estas otras traducciones. La primera dice, de la segunda parte, recuerden, porque Él los hace su responsabilidad, su carga. ¡Wow! ¡Wow! Pero para que estemos bien en contexto, yo voy a añadir la primera parte del versículo y lo voy a leer de nuevo a esta traducción y a las otras dos que les quiero dar.
Era entonces, de acuerdo a nuestra versión, más las otras 3 versiones, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él los hace su responsabilidad, su carga. ¡Wow! Pensá lo que acabamos de leer. ¡Es de locos! ¡Qué maravilloso! La otra traducción dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque ustedes son su preocupación personal. ¡Me encantó! ¿Por qué me voy a preocupar yo si Él es el que se preocupa? La tercera, y van a ver qué buena también, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque su gran interés es en ustedes. Dios, qué Dios maravilloso tenemos. ¿Cómo no lo vamos a poner primero? ¿Cómo no vamos a procurar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo no vamos a querer que Él se ocupe de añadirnos las cosas en lugar de nosotros primeramente ocuparnos por las cosas del contexto inmediato y remoto? ¿Cómo no vamos a querer ponerlo primero cuando vos descubrís que tenés un Dios así? Dios nos ha hecho su responsabilidad, su ocupación personal, y somos su gran interés. Por eso procuramos con toda decisión y entusiasmo las cosas que le placen, y cuando tenemos un afán, simplemente recurrimos a Él, con todo nuestro ser, para echárselo, pues Él nos cuida y tiene gran interés en nosotros. ¡Qué lindo! El Señor Jesucristo tuvo la perspectiva correcta en cuanto a las cosas de Dios. ¿Alguna duda acerca de eso? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguna duda? No, ninguno levantó la mano acá. Porque el Señor Jesucristo tenía la perspectiva correcta acerca de Dios y sus cosas. Por eso Él pudo enseñar las cosas de Dios y la perspectiva correcta acerca de Dios y sus cosas. Por eso Él lo pudo enseñar, porque Él tenía la perspectiva correcta. ¿De dónde te crees que Él sacó la perspectiva correcta? Del mismo lugar que vos. Del mismo lugar que vos. De la palabra de Dios. Ahí aprendemos cuál es la perspectiva correcta acerca de Dios y sus cosas. Entonces nosotros podemos compartir con las personas la perspectiva correcta acerca de Dios y sus cosas, y también podemos compartir con las personas Dios y sus cosas. Mateo 6, donde le dije que dejaran el dedito. Ustedes dejaron el dedito, pero yo no, porque yo necesitaba el dedito. Así que ahí estamos, Mateo 6. ¿Cuánto hemos ganado estudiando el contexto? ¿Cuánto hemos ganado? En el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En lugar de aves del cielo, la verdad de la milanesa es que pudo haber dado cualquier otro ejemplo de la naturaleza. Uno ve el orden natural instituido por el maravilloso Creador y se percata del cuidado detallado de Él sobre todos los seres que nos rodean, no tan solo las aves del cielo. Las aves estas no acumulan en un lugar por las dudas, a ver si mañana llueve, o nos va mal, o cae el Dow Jones, o Wall Street colapsa, o lo que fuera. Estas aves no tienen esa preocupación. Y nos está comparando el Señor Jesucristo para que entendamos, si Dios se encargó de estas aves, ¿cómo no se va a encargar de vos? Chabón, ¿cómo no se va a encargar de vos si se encarga de las aves? Ellas salen hoy y encuentran comida. ¿Saben qué pasa? Mañana cuando salen, vuelven a encontrar comida. Y pasado, y el domingo, y si es un día festivo o feriado, o si hay un piquete o una huelga, encuentran comida. Y dice acá, para terminar este versículo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Alguien quiere responder que no? Todos nosotros valemos más que ellas. Nosotros valemos aún Cristo. Estas aves que no tienen que preocuparse por la comida, ni por qué ponerse.
No han valido Cristo. Dios no pagó Cristo por ellas, pero pagó Cristo por nosotros. ¿Ves la imagen? ¿Te das cuenta que era una fotito así chiquita y puesta en el contexto la verdad que era en pantalla gigante, esta gran verdad que el Señor Jesucristo nos quiere comunicar del corazón de su Padre y el nuestro? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se merigne, acá viene la palabrita que nosotros ya conocemos, por mucho que te merignes, ¿quién va a poder añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros. Yo sé de algunos de acá que pagarían por añadir un codo a su estatura, pero aunque te merignes, no vas a poder crecer 45 centímetros. Tal cual, pero explica por el absurdo que aunque partas tu mente en 1000 pedazos, no vas a poder crecer 45 centímetros. Eso es lo que quiere decir. No importa cuánto te afanes, no importa cuánto te preocupes, no vas a poder crecer esos 45 centímetros. 28. Y por el vestido, ¿por qué os merigneáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan y no hilan. Ustedes saben que la palabra considerar en el griego significa aprender totalmente, notar con exactitud, considerar bien. Pura gracia con estos lirios. No trabajan ni hilan, su hermosura les viene de arriba. Y ciertamente son para considerar, sí, considerar profundamente, ciertamente, detenidamente. Es decir, que esta belleza les venga de arriba es para que nosotros consideremos profundamente, ciertamente, totalmente. ¿Ven lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, déjenme de bromar, para mucho más a vosotros, hombres de mucha fe. No, claro, tenían poca, por eso había que hablarles la palabra, para que elevaran su fe al nivel de la palabra, para que se dejaran de merignearse por cosas que no tenían, por cosas inmerignables. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! La gloria y la riqueza que tenía Salomón era conocida por esta gente que estaba delante del Señor Jesucristo, por todo Israel, y desde afuera vino la reina de Saba, que le trajo un montón de cosas. Y estaba sorprendida de la sabiduría que le venía de Dios a Salomón. Entonces ellos entendían, y nosotros también entendemos porque hemos leído de quién era Salomón, que no sé, vaya a saber cuántos vestidos tenía Salomón y toda su belleza, toda la riqueza, porque él había pedido a Dios no vestidos, no barcos, no casas, no gloria, le pidió sabiduría. ¿Qué le dio Dios? Sabiduría. Ellos sabían de lo que estaban hablando, de lo que hablaba el Señor Jesucristo cuando decía lo que decía. Lo mismo nosotros entendemos. Ni aun Salomón se podía comparar con estos lirios del campo. En el oriente se utilizaba la hierba y las flores marchitas para encender el fuego, es decir, que duraban hasta que se sacaban y luego eran quemadas. Dice que el mismo Salomón no tuvo vestimenta como la que tienen los lirios que están hechos por el Creador, aún considerando que vivían muy poco y para ser quemados. Si viste de esta manera a los lirios, ¿no hará más con los suyos? Es decir, con nosotros. Insiste entonces en que no tengan una mente distraída y que no tengan poca fe. Uno tiene a la mente bajo control en obediencia a la palabra de Dios. Siempre dejando un dedito ahí, pasen conmigo a 2 Corintios capítulo 10, por favor. Segunda Corintios 10, en el versículo 5, dice:
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo cada tanto, alguno que otro, cada vez que queramos, no, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así nosotros mantenemos nuestra mente bajo control. Cada pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, agarramos el hacha y le damos en el tobillo. A cada pensamiento. Lo derribamos, todo argumento, cada cosa que se levanta en contra de lo que Dios dice, cada vez que me viene un merengue y mi mente está partida en 1000 pedazos, yo tomo el pensamiento y le doy con un hacha en los tobillos, con la palabra de Dios. Llevo cada pensamiento mío cautivo a la obediencia a Cristo. Mateo 6, por favor. Cuando tenemos pensamientos distrayentes de ponerlo primero a Dios y sus cosas, los derribamos y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Él llevó cada pensamiento del cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Así fue que tuvo la vida que tuvo y que nos pudo redimir a nosotros, siendo el Cordero perfecto. Mateo 6, habíamos estado en el 31, dice: no os meriniéis. ¿Vieron por qué era importante conocer esta palabra? Porque ahora la podemos reemplazar y tenemos un entendimiento más profundo de lo que dice acá. No os meriniéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué los gentiles buscan todas esas cosas? Acá hago un alto. En aquellos años era Israel, el pueblo elegido, y el resto, que acá llama a los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios. Jesús les dice a ellos que sí creían en Dios, que lo amaban y lo respetaban, que no debían actuar como quienes no lo conocen ni respetan. ¿Qué te está diciendo? ¿Entendés lo que te está diciendo? Cuando vos no haces lo de arriba, vos sos lo de abajo. No sos, perdón. Tu situación de hijo no cambia nunca. Actuás como si no fueras. ¿Está bien así? Bueno, gracias. Pero era muy importante aclararlo. El preocuparse es de quienes no saben de Dios y por consiguiente no saben de su abundante y continuo proveer para los suyos. Sigue el versículo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Claro que sabe. Y ojo, primero, es importante que establezcamos la diferencia entre ocuparnos y preocuparnos. Cuando tenemos la mente partida en 1000 pedazos, nosotros nos ocupamos de echar nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él nos ha hecho su carga, somos su primer interés. Él nos ama. Cuando no hacemos eso, nos estamos preocupando. Y esto no significa que dejemos de procurar comida, bebida y vestido. No y recontra no. No significa eso. Significa más bien no ocuparse en ello al punto que nuestra mente quede perturbada y distraída de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no hago esta aclaración, si nosotros no pensamos lógicamente la palabra, hoy es domingo, mañana lunes salimos y renunciamos todos al trabajo. No es eso lo que dice. ¿Entienden la diferencia, verdad? Entonces, significa más bien no ocuparse en ello a tal punto que nuestra mente quede perturbada y distraída de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Justamente, el versículo dice buscar primeramente, no únicamente, pero recuerden por favor que también dice no buscarlo terceramente o quintamente. Dios primero en nuestras vidas. Entonces,
En contraste a concentrarnos distrayentemente en estas cosas, el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, aquellas cosas por las que se afanan, por las que se merinean, quienes no lo conocen a Dios, os serán añadidas. El origen griego de la palabra buscar es muy interesante, por eso nos detenemos un ratito. Significa buscar, como está traducido acá muy bien, significa ir en pos de, significa procurar y significa ir decididamente en pos de. Este es el significado de la palabra raíz. Pero aquí en este versículo, algo que es maravilloso cuanto menos, es que la forma verbal que usa para esta palabra griega que acabo de definir es: estén buscando. Buscar primeramente es maravilloso, por supuesto, pero encima dice estén buscando. No es busco hoy y mañana ya me olvido. Lo busco hoy, lo busco dentro de un rato, mañana lo sigo buscando. Estemos buscando el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una acción continua de nuestra propia voluntad. Y aquí vamos al uso previo, es decir, cómo fue usada anteriormente. Si son tan amables de pasar conmigo a Proverbios 2, siempre dejen el dedito ahí, Proverbios 2. Este es el uso previo de esta palabra buscar que vamos a ver en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue hecha mayormente en hebreo. Esta palabra buscar que estamos estudiando, yo la estudié en griego, y para verla en el griego, en el Antiguo Testamento hay una versión que se llama Septuaginta, que es bastante útil para encontrar estas coincidencias, o más bien estas diosidencias acerca de esta palabra, que la vamos a ver usada en Proverbios 2, en el versículo 1 empezamos. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Cómo te imaginás? Bueno, no hace falta imaginar, nadie levante la mano, pero ¿cómo buscás vos la plata? ¿Desinteresadamente? ¿Te da lo mismo buscarla o no buscarla? No, vos la buscás con interés, como le está diciendo a este hijo que la busca. La buscás con interés. Vos buscás la plata con interés. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia con ese interés. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mateo 7, en la vecindad, ahí nomás en el barrio donde estábamos nosotros. Mateo 7, en el versículo 7 dice: pedid y se os dará. ¿Qué dice ahí? Buscad, buscad, buscad. Muchas gracias. Buscad y se os abrirá. Y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, que es la misma palabra que estamos estudiando, halla, y al que llama se le abrirá. Ves que cada vez que vos buscas vas a encontrar, lo que vos busques vas a encontrar. Si en una de esas se te ocurre buscar a Dios, ¿sabés qué vas a encontrar? ¡Exacto! Si vos buscás primeramente el reino de Dios y su justicia, adivina, ¿qué vas a encontrar? Si lo que vos buscas es cualquier otra cosa, adivina, ¿qué vas a encontrar? Cualquier verdura, cualquier otra cosa. Nosotros buscamos, estamos buscando, nosotros permanecemos buscando el reino de Dios y su justicia. Si vamos decididamente en pos de ese reino y su justicia, lo vamos a hallar. Y ojo, al decir que buscamos el reino de Dios y lo hallaremos,
no es que vamos a adelantar los tiempos de Dios en cuanto a la venida de su reino, sino que buscaremos ir en pos de lo pertinente, de lo atinente, de lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, que es proclamarlo, junto con proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Al hacerlo, algunas personas creerán y serán hechas por Dios sus hijos. Eso hacemos en lugar de distraernos con preocupaciones y no atender las cosas de nuestro Padre en primer lugar. Mateo 13. Estos días en Buenos Aires hace mucho calor, así que pensaba en la temperatura que tiene ahora Carlos Araos y la envidio esa temperatura. 6 grados bajo cero tenía, él está más fresquito que nosotros. Mateo 13, en el versículo 44 dice: además el reino de los cielos es semejante. Hay como 50 parábolas en los evangelios, 40 y algo, casi 50, 47, 48, 49 parábolas son dirigidas, son referidas al reino de Dios, que fue la proclama principal de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos de alguna manera que tiene que ser nuestra proclama principal, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una de esas parábolas que la compara con algo acá. Semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mirá vos lo que hace el tipo, toda la vuelta que da porque encontró un tesoro valioso. Así es cuando nosotros encontramos todo lo atinente, lo pertinente, lo que tiene que ver con el reino de Dios, que es nuestra esperanza. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. He ahí nuestra palabra. Si vos fueras un mercader, ¿cómo buscarías buenas perlas? Yo no entiendo nada de perlas. A mí me podrías vender tranquilamente cualquier perla. Es más, no me lo podrías vender porque no la compraría. No entiendo nada de perlas, pero yo calculo que un mercader de perlas que se dedica a eso sabe cuál es buena y cuál es mala. Fíjate con qué interés la busca el tipo, con qué conocimiento, con qué detenimiento, cómo considera cada perla para ver cuál es la mejor y pagarla, para tenerla y poderla vender y quedarse con la diferencia. Así nosotros buscamos el reino de Dios, como este mercader busca la perla, así nosotros buscamos el reino de Dios. Si por el contrario, en buscar de esta manera el reino de Dios y su justicia, digo que busco primeramente el reino de Dios, pero la realidad de mi andar muestra que busco primeramente cualquier otra cosa, entonces estaría siendo como los gentiles del relato del Señor, que no pusieron a Dios en la foto de sus vidas. Lo cierto es que o me concentro en ir en pos de lo que tiene que ver con el reino de Dios, o me concentro en ir decididamente en pos de las otras cosas y tendré afán, mente dividida, partida en 1000 pedazos. Regresamos a Mateo 6:33, por favor, porque aunque parezca mentira, aún no lo terminamos. Le vamos a sacar todo el jugo que podamos. Mas buscad primeramente, recuerden, estén buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese primeramente, como está al lado de buscar, es muy importante, porque ya vemos, ya tenemos una idea de lo que es buscarlo con este ahínco, con esta vehemencia, con esta decisión, con estar buscándolo, como si fue como el mercader busca las perlas, como uno busca las cosas que más le interesan en la vida. Esa palabra, primeramente, viene de una palabra griega que puede ser traducida también, el principal, el mejor, el más noble, el más alto, el punto culminante, el más alto grado, sobre todo y en primer lugar. ¿Qué te parece lo que significa esta palabra? ¿Cómo tenés que buscarlo? Primeramente al reino de Dios y su justicia. Hay otro estudioso del griego bíblico que ha traducido a esta misma palabra que acá es traducida, está muy bien traducida primeramente, pero mirá cuánto mayor entendimiento nosotros logramos.
dice que esta palabra puede ser traducida primero o más destacado, en tiempo, lugar, orden e importancia. Mirá el buscar primeramente, el estar buscando primeramente. Esta es la manera en la que tenemos que buscar celosamente, con ahínco, al reino de Dios y su justicia. Y hay un uso maravilloso de esta misma palabra griega traducida aquí primeramente, en Mateo capítulo 22, por favor. Recuerden dejar siempre el dedito ahí, Mateo 22. En el versículo 34. Con este registro empezamos nuestra enseñanza. Acá vamos de nuevo sobre él. Mateo 22, 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, no por otra razón, no les interesaba la palabra, no les interesaba lo que estaba diciendo delante de sus propios ojos el mismo Mesías prometido por las escrituras, a ellos les interesaba que había hecho callar al otro bando. Se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Ves? No tenían ningún interés en la palabra, pero gracias a Dios que este tipo preguntó, porque acá el Señor Jesucristo va a responder algo que nosotros, que sí nos importa, el Señor Jesucristo, que sí nos importa las Escrituras, nos va a aportar a nosotros un gran conocimiento, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Así como busco primeramente el reino de Dios y su justicia, también lo pongo primerísimo en orden, en tiempo, en circunstancia, en lugar a nuestro querido Padre Celestial. Por eso no podés separarlo a Dios de sus cosas, a Dios de sus asuntos. Si vos lo ponés primero a Él, ponés también primero todas las cosas que tienen que ver con tu Padre Celestial. Entre otros nosotros, tus hermanos incluidos. Su Cristo, su palabra, su reino. Lógico, todo primero, porque todo tiene que ver con nuestro querido Dios, porque no lo podemos separar. Si este es el primer mandamiento y más destacado en tiempo, lugar, orden e importancia, entonces buscar el reino de Dios tiene que ser el primero y más grande anhelo de nuestras vidas como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo. Y ahora, basado en la información que acabamos de estudiar, bien podríamos ofrecer una respetuosa versión de Mateo 6:33, basado en lo que acabamos de ver. Yo diría que esta versión podría quedar de la siguiente manera. Mateo 6:33. En vez de distraernos con necesidades que Dios sabe que tenemos y de las que se encarga, vayamos decididamente en pos del reino de Dios y su justicia. Hagámoslo al más alto grado de compromiso, sobre todo, en primer lugar, en primer orden e importancia. Haciéndolo de continuo con esta prioridad, todas las cosas que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma nos serán agregadas. ¿Lo leo de nuevo? Mateo 6:33 en nuestra respetuosa versión. En vez de distraernos con necesidades que Dios sabe que tenemos y de las que se encarga, vayamos decididamente en pos del reino de Dios y su justicia. Hagámoslo al más alto grado de compromiso, sobre todo, en primer lugar, en primer orden e importancia. Haciéndolo de continuo con esta prioridad, todas las cosas que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma nos serán agregadas. Es importante insistir que no es que no nos ocupamos de procurar las cosas que necesitamos, más bien no nos preocupamos, es decir, que no nos ocupamos al punto de distraernos, de ir decididamente en pos del reino y de todo lo que significa para nosotros. Nuestro registro concluye en el versículo 34.
Mateo 6:34 dice: así que, es decir, por todo lo que está arriba, no os merinéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio merignao. Basta a cada día su propio mal. Sabio consejo de la palabra de Dios. Nos preocupemos o no desmedidamente por el día de mañana, de todos modos mañana habrá más preocupaciones distrayentes disponibles. El procurar ansiosamente no debe estar primero en nuestras vidas. Esta gente es instada por Jesús, igual que nosotros lo somos, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, antes y por sobre preocuparse por la vida, es decir, la comida, la bebida o el vestido. Damas y caballeros, Dios y sus cosas, Dios y sus asuntos, primero que nada. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu ser, y porque se te ocurrió que podamos llegar a vos de una manera tan simple, a través de tu palabra. Gracias por buscarnos, por hallarnos, por encontrarnos y por ayudarnos a conocer más de vos, para que nosotros podamos darte a conocer a otras personas. Te agradezco una vez más, porque cada vez que vayamos a tu palabra, nos des tu palabra, porque queremos saber más de vos, que queremos amar más, y queremos saber más cosas de vos, de la grandeza y simpleza de tu ser. Te agradezco por esta transmisión, te agradezco por todos nuestros hermanos en Cristo, aquellos que conozcamos o no, pero que sean hijos tuyos, es decir, hermanos nuestros. Te agradezco, Padre Celestial, que todos nosotros podamos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo para la gloria tuya. Padre, que tu palabra sea exaltada y que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho.